Bueno, ya una vez que ya lo limpiamos con alcohol y con jabón, ¿verdad? Escogemos el lado que más nos guste, que es el que vamos a tatuar. Ahora sí, antes de empezar con la colocación del stencil, les quería comentar algo con el propio stencil, que sería este. Como pueden ver, esta es la imagen de referencia, como nos va a quedar el tatuaje. Y este es el stencil. Pueden verlo que está bastante diferente, pero les voy a explicar algunas cosas. Lo primero que sería, digamos, como pueden ver, aquí hay varias sombras. Digamos, esto aquí lleva bueno, aquí se puede apreciar mejor. Aquí hay una sombra, igual estas son otras sombras en una bolsa, ¿verdad? Que aquí no están marcadas. Como pueden ver, yo siempre marco, como les había mencionado, siempre marco con una línea como entrecortada, ¿verdad? Los límites de las sombras, que como pueden ver aquí arriba donde va la sombra no está marcada. ¿Eso por qué? Porque como son sombras muy obvias que no tienen mucha pérdida, digamos, la sombra llega hasta aquí, no hace falta como marcarlas porque uno se la sabe, o sea, es algo que uno puede hacer sin necesidad de tenerlo todo marcado. Van a ver muchos artistas, digamos, van a conocer ustedes muchos artistas que van a trabajar así, incluso algunos trabajan el realismo. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se llega a confundir, tal vez van a hacer un animal y marcan demasiado pelaje y se terminan perdiendo, o marcan sombras muy obvias y se terminan perdiendo. Igual no es muy bueno como acostumbrarse a siempre tener el stencil para poder hacer una sombra, porque como pueden saber, bueno, como saben, siempre se llega a borrar. Parte del stencil se borra. Entonces, si ustedes están acostumbrados a que si se les borra algo del stencil no pueden tatuar, imagínense, ¿verdad? Entonces, si hay cosas que ustedes pueden omitir, que sienten que no es necesario marcarlas y que las pueden hacer así sin necesidad de una guía, lo pueden hacer. Es súper práctico y van a ver que el resultado es exactamente el mismo resultado. O sea, es nada más como practicidad, no es tanta la necesidad de tener todo marcado, porque muchas veces esas marquitas que se le hacen para marcar los límites o así, si hay varias, digamos que aquí hubiera otra y por aquí otra, a la hora de poner el stencil puede que se empiecen a correr y más bien uno se termine confundiendo, eso es a lo que me refiero. Luego, ¿por qué no lo pasé con la termocopiadora? Con la termocopiadora hubiera podido pasar, digamos, lo hago en línea y lo paso, pero en este momento, como sé que muchas personas puede que no tengan una, entonces preferí hacerlo a la antigua. Ahora otra duda que les puede surgir es ¿por qué no hice esta línea negra completamente rellena aquí? Si es negro y lo hubiera hecho la termocopiadora, yo lo hubiera podido marcar normal. Eso no se hace porque al ser sólido, digamos, un tanto espacio de negro, a la hora de pasar la plantilla, esa mancha se va a correr mucho. Entonces, a la hora que colocan el stencil stuff o el líquido que utilicen para transferir, se les va a correr esa mancha y van a perder la línea. Entonces, lo mejor siempre es de pasar toda la línea completamente. Es más práctico, mucho más preciso y más sencillo. Igual a la hora de limpiar el stencil y todo es más práctico en línea que si tuviera zonas con relleno. Mucha gente lo que hace es marcar porque a veces no se hallan con el diseño así. Entonces lo que hacen es marcar como una serie de rayado con líneas para indicar que ahí va relleno sólido o que va con negro. Pero eso ya es más a gusto de cada persona, ¿verdad? Pero eso es el comentario que les quería hacer y por lo que dejé los diseños. Como les comentaba, ya lo que hice fue cortar un poco el excedente y le hice unas pequeñas marcas, como pueden ver en las orillas. ¿Eso para qué es? Para facilitar que él se acomode a la forma del cuerpo que vayan a tatuar, ¿verdad? Eso es como un tip. Si van a tatuar una parte doblada o así, a la hora de hacer los cortes es mucho más fácil que se acomode a la forma. Ya vamos a comenzar a pegarlo, hacerlo como un pequeño tip que les iba a dar. En este caso, como es una práctica y no hay pérdida ni nada, no hace falta como hacerle las marcas con Sharpie. Sin embargo, si lo quieren hacer, no está de más porque así se acostumbran, ¿verdad? A siempre tratar de poner el diseño como que quede bastante bien.
ya sería empezar a colocar el stencil stuff o el líquido que usen para transferir. En caso de que quieran un video de cómo realizar, en este caso yo utilizo Electrum, pero les puedo enseñar a hacer uno bastante cómodo, igual líquido y todo, que les puede ayudar bastante bien, porque sé que hay algunos lugares en los que no hay suplidores de tatuajes y cuesta bastante conseguir algunos utensilios, y creo que les puedo ayudar con eso, enseñarles cómo hacer uno que funciona bastante bien. Tengo algunos amigos tatuadores que lo utilizan y la verdad les funciona excelente. Y no es antihigiénico, ¿verdad? Obviamente les voy a enseñar de una forma de que lo pueden utilizar en diferentes clientes. También recordarles que en caso de que no tuvieran el stencil stuff, ¿verdad? Y no tuvieran un líquido de traspasar, esta piel sintética también funciona como a la vieja escuela, que era aplicándole desodorante, dejándolo que seque un poco y ya le pegan el stencil y pega igual. Entonces, una vez que aplican, el mío es como un poco gel, no sé si lo pueden ver, pero está bastante como brilloso. Si lo pegan así, con ese brillo, se les va a correr todo, se va a hacer un desorden. Entonces, lo que se suele hacer, incluso en la piel, es que cuando tienen ese excedente, lo limpian un poco, digamos, le hacen como tocaditas suaves para retirar los excedentes, y una vez que se aseguran que no tiene tanto brillo, entonces sí ya proceden a pegar el stencil. Así se aseguran de que quede bastante preciso y de que no se vaya a correr ni vaya a ocasionar ningún problema. Entonces ahora lo que queda es nada más aplicarlo, ¿verdad? Siempre, bueno, aseguran que todo esté recto y lo pegan del centro hacia afuera. Nos pegan ahí, pegan el centro y luego lo pegan hacia los lados. En este caso se pueden ayudar con una presto barba, con lo que dicen para cerrar a los clientes, o con la misma toallita. Una vez que lo pegan así, no lo despeguen y lo vuelvan a pegar, nada más aplican presión, consiguen otra toalla, o bueno, ahí se las ingenian. En este caso, ¿verdad? A un cliente no le van a hacer esto, pero en la piel es más fácil que pegue. Sin embargo, aquí como es plástico, entonces se complica un poquito. Para hacerle una presión uniforme, lo que acabo de hacer es colocar una piel sintética encima y hacerle presión con la mano. Así me aseguro de que no queden espacios, de que no se vaya a correr y que le quede una presión correcta. Le aplican un poco de presión y luego nada más lo retiran. Ya cuando se aseguran que pegó bastante, lo retiran. Como pueden ver, voy a hacerles un pequeño zoom. Aquí como pueden ver, ahí está el diseño pegado. Y ahora lo que queda es retirarlo. Y aquí tienen el diseño ya listo para tatuar. Ahora sí. Listo, ya terminé. Ahora, como pueden ver, marqué como algunas zonas que se querían como borrar, ¿verdad? Esto, como ya les mencioné, es por ser piel sintética, ¿verdad? Por ser plástico. De tatuar esto es como lo más complicado. El hecho del stencil, que siempre se suele borrar. O sea, que se borre no quiere decir que la piel sintética sea mala. Pasa inclusive en estas otras pieles sintéticas. Todavía en esta es muchísimo más complicado porque cuesta más que se pegue el stencil. Entonces inclusive a veces uno lo marca con Sharpie y igual se borra. Lo único que les puedo decir es en este momento ya está listo para tatuar. Sin embargo no se puede porque hay que dejarlo que se seque. Hay que dejar que él seque por lo menos unas 4 horas, ¿verdad? Como este diseño no es muy grande y como ya tiene un poquito de Sharpie, entonces voy a ver si le doy unas 4 horas. Para ustedes va a ser un corte nada más, pero para mí son 4 horas o tal vez un poco más, depende cómo se vaya viendo la cosa.
Entonces ya una vez que esté seco, les voy a estar enseñando cómo se ve ya una vez que el stencil está completamente seco para que lo vean. Y ahí sí ya empezamos a tatuar prácticamente. Igual, si no se pueden esperar las horas o quieren tatuar ya, podrían intentar haciendo primero toda la línea, marcando la línea, y una vez que la tienen marcada, entonces ya empiezan con rellenos y sombras, pero en este caso la verdad yo voy a esperarme. Bueno gente, a partir de aquí los empiezo a acompañar yo, comentando en lo que ven en el proceso del tatuaje. No van a ver las líneas como tal porque sentí que iba a ser como demasiado largo el video y en sí no íbamos a ver por mucho rato puro relleno negro, ¿verdad? Entonces decidí mejor solo como lo de las sombras. Entonces en este caso inicio haciendo una sombra base con puntillismo arrastre con aguja 1203 RL. Empiezo con el tono del 50% del Grey Wash, un tono ahí intermedio que no sea ni demasiado oscuro para poder ver más adelante los contrastes, ver en qué zonas tengo que oscurecer y en qué zonas no. Eso es lo que les iba a recomendar, que al principio inicien por tonos claros. Si quieren por el más claro, por el tono más claro del Grey Wash, lo pueden hacer. Si no, váyanse por un tono intermedio y van oscureciendo. ¿Por qué? Porque si más adelante ustedes empiezan, qué sé yo, con un tono muy oscuro y tal vez no necesitaban ese tono o se hubiera visto mejor con un tono más claro, no tienen forma de arreglar la sombra, ¿verdad? Entonces es mejor siempre tener que oscurecer después un poquito más a pasarse y no poder arreglarlo. Entonces lo mejor es que inicien con un poco de sombra base y después ya empiezan a oscurecer un poquito más las áreas que sea necesario. Como pueden apreciar ahí en el fondo, digamos en la parte de abajo de la cara de la bolsa, por decirlo así, hay como una sombra base. Esa la hice con el primer tono del Grey Wash y la dejé así para ver después. No vaya a ser que me quede la parte de abajo dispareja o más oscura que la parte de arriba. Entonces hice la sombra base, marqué como las muescas que dejaron las monedas en esa zona de ahí de la bolsa y ya me pasé a la parte de la ceja. Como pueden ver ahí ya había hecho un poco de sombra en el ojo. Esa sombra, como pueden ver, se nota muy poco la diferencia a pesar de que hay un corte brusco del 100% de la línea del ojo al 50% que hay en esa sombra. ¿Eso cómo se logra para que no sea tan brusco? Tienen que hacer la línea, digamos, de esa parte del ojo del color que van a hacer la sombra, digamos, del tono del que van a hacer la sombra. Si la sombra va a ir en 50%, entonces tienen que hacer esa línea del ojo con el incap del 50% de tinta. Así cuando hagan la sombra, la línea va a quedar bastante camuflada ahí. Se va a ver como mejor, porque muchas veces en el realismo pasa eso, que se trata de borrar las líneas a base de contrastes con las sombras. Entonces tienen que aprender a mejorar esa técnica y empezar a implementarla, porque a la hora de hacer rosas o así se ve mucho más bonito el acabado donde no se aprecian las líneas, pero se ven bastante bien los contrastes. Entonces pueden empezar a practicar eso con bastantes diseños. Nada más empiezan a ver diseños ahí que les llamen la atención. Si quieren practicar realismo con rosas o cosillas así, los practican en piel sintética. Aquí, como pueden ver, igual empecé de arriba haciendo un sombreado base en este caso creo que utilicé el tono más claro del Grey Wash y la zona de reflejo de la sombra, la parte de arriba. Esa parte que están viendo justo ahora está con el 50%. Ya como decidí o me fijé dónde iba la sombra oscura reflejada, entonces ahí sí ya con más confianza aplico un poco más de saturación, iguales en las zonas que vayan con sombras reflejadas o sombras más oscuras de lo habitual o cosas así. Lo que se suele hacer es eso, se aumenta un poco más el tono, se tira la base y si se ocupa aumentar un poquito más pueden tirar el 50% del Grey Wash y si lo ocupan casi negro tiran el 70% y no hay problema. Les iba a explicar también cómo hacer una transición de tonos. Digamos que están en el 100% y bueno, en 50%
y se van a pasar al 50. Están en el 75 y se van a pasar al 50, perdón. ¿Qué es lo que hacen? Para que no quede un corte brusco, ¿verdad? Si van haciendo un sombreado muy oscuro o tal vez, como les mencioné antes, de 100 a 50, ¿cómo rellenan para que no se vea ese corte tan brusco de tonos? Lo que se hace es que se va como mezclando, tienen que ser varias transiciones, de 100 a 50 son varias porque tienen que pasar de 100 a 75, entonces ingresan la puntera de la máquina de tatuar donde está la aguja al tono del 100% y el de 75 y hacen el tono que sigue después del 100, ¿verdad? Donde van tatuando. Ya hicieron sombra con 100, hacen sombra con esa mezcla y después pasan de 75 a 50 igual, una como una inyección de tinta, por decirlo así, en cada una de las dos y hacen el sombreado que sigue después de la mezcla que ya habían hecho y después ponen el de 50 en la parte que les faltaba y ya tienen la transición perfecta para que no se vean cortes bruscos. Igual al pasar de 75 a 50 tienen que agarrar un poco de cada incap y hacen el, el sombreado, entonces ya les queda la sombra pareja y no se ven diferencias tonales muy bruscas o cortes muy bruscos, a menos de que así lo pida el diseño, entonces sí, brincan directamente del 75 al 50 y ya les queda ahí como un corte de sombra, pero siempre es mejor tratar de dejarlo como lo más prolijo o lo más disimulado. En este caso el tatuaje está hecho todo con puntillismo arrastre. No sé si quieren más adelante que les enseñe cómo es la técnica, cómo hacerla o así. Yo llevé 2 seminarios sobre la técnica y la verdad creo que ya la he pulido bastante y me queda, bueno, me gusta bastante el resultado que dejo y creo que ya puedo, a base de lo que he aprendido y lo que he estado mejorándola, podría hacerles un video relacionado con la técnica, como para que aprendan lo básico y cómo ir puliéndose y cosillas así. Y ya lo que les queda es practicar nada más. Una vez que les doy ya, perdón, como el conocimiento, lo que tienen que hacer es practicar y practicar y practicar y seguir practicando en piel sintética, ¿verdad? Al inicio puede que sea un poco tedioso o que pongan a pensarse como estoy perdiendo el material, ¿verdad? Pero es mejor sacrificar ese material y después poder cobrar lo que deberían de cobrar a tener que estar regalando trabajos con el peligro de ocasionar un daño a alguien, que les quede un trabajo que no les gusta o así. Entonces lo mejor es que empiecen practicando en piel sintética. Más que todo con el puntillismo arrastre, porque al ser con 3RL la aguja, si se manipula de una forma incorrecta, hace muchas laceraciones en la piel, digamos, la daña mucho y eso no es lo que se busca. Entonces tienen que saber practicar mucho el movimiento de la muñeca para que puedan controlar la profundidad, siempre tener la misma profundidad en la mano, ¿verdad? No vaya a ser que al inicio les va a pasar que van a empezar como a profundizar más en unas zonas que en otras, es completamente normal. Ya después la mano se acostumbra, como ese movimiento muscular lo tiene fijado y inconscientemente la mano lleva como la profundidad, entonces ya es nada más perfeccionar el movimiento. Pero al principio sí es muchísimo mejor que empiecen practicando en piel sintética, no solo con estas agujas, sino con cualquier tipo de aguja, porque no es un lápiz, o sea, estamos ya tatuando piel viva y tienen que tener mucho cuidado porque pueden hacer daños considerables a la piel de una persona y meterse en problemas legales y un montón de enredos. Entonces lo mejor para la gente que va iniciando o quiere iniciar en el mundo del tatuaje, no importa si nunca han tocado una máquina de tatuar, si se la acaban de comprar, practiquen en piel sintética. Ya tienen los medios, en este canal les he dejado videos de qué es la piel sintética para el que no sepa, cómo hacer piel sintética y probando la misma piel sintética que hicimos en el video. Y todavía aquí, esta piel sintética que estoy tatuando es una piel sintética de las que yo había realizado en aquel video. Entonces ahí está la prueba de que es un material bastante bueno para practicar. Funciona en muchos estilos, funciona en casi todas las agujas y el resultado es bastante bueno. Entonces lo que les queda es practicar bastante y van a ver que con el tiempo van a mejorar un montón.
Igual, como les mencioné antes, no es algo que es de la noche a la mañana. O sea, no pueden pretender ya hice una práctica hoy y ya soy tatuador profesional y ya vengan y tatúo lo que me pongan. O sea, no. Es práctica constante y siempre tener ganas de aprender, que es lo principal. O sea, pueden ver montones de videos que si no tienen como las ganas de aprender o las ganas de estar practicando para mejorar, les va a costar mucho y el proceso se les va a tardar demasiado y no van a querer como seguir o van a sentir que van a necesitar demasiados años para ver mejoría en sus trabajos. Y la verdad no es así, lo que ocupan es como ese compromiso y esas ganas de mejorar, de constantemente estar aprendiendo cosas nuevas y así. Entonces, la verdad lo mejor que pueden hacer es eso. Si quieren iniciar en este mundo y hacer las cosas bien, tienen que practicar mucho, practicar y practicar. No solo dibujo, el dibujo es bastante importante, sin embargo tienen que acostumbrarse a manejar la máquina. Bueno, la máquina que ustedes tengan, porque no todas las máquinas son iguales. Tienen que aprender de voltajes, tienen que aprender muchas cosas que solo la práctica se les va a dar. Porque igual tienen que, a la hora de que lleguen a tatuar, tienen que estar cómodos. No pueden llegar a tatuar sin conocer bien sus máquinas, sin conocer el voltaje al que están trabajando, que les surge algún imprevisto y tienen que saber cómo responder a eso. O sea, hay muchas cuestiones que influyen en el tatuaje. Entonces tienen que estar acostumbrados a cualquier imprevisto, poder continuar con el tatuaje como tiene que ser. O sea, qué sé yo, que están tatuando y se les borra parte del stencil, tienen que poder controlar eso. Y la primera parte para estar en ese momento sin correr el riesgo es que les pasen piel sintética. Una vez que ya empiezan a controlar cuando pasa eso, que es muy normal, que pueden hacerlo en freehand o que ya saben de memoria dónde van las sombras o todas esas prácticas, pasar todos esos momentos de presión les va a ayudar mucho a la hora de tatuar piel real, que no van a tener como eso en la cabeza, ¿verdad? Entonces eso sería todo en el sentido de hablando del tema del tatuaje. Como pueden ver aquí ya en la zona de arriba hicimos lo mismo, que hice una sombra base, la dejé ahí para ver más o menos los tonos de los siguientes dobleces de la parte de la bolsa de dinero y luego ya ubicadas las zonas que llevan el tono más oscuro, nada más empieza a aplicar el tono en las zonas como esa, justamente la zona que están viendo ahora es una zona que lleva un tono oscuro. Entonces eso es básicamente. Aquí ya lo pueden ver terminado. Lo que hice fue al terminarlo, después lo llevé a la pila y le eché un poco de jabón líquido y lo limpié, ¿verdad? Obviamente antes de eso lo he estado limpiando con vaselina y de hecho probé con un poco de la crema que uso para limpiar al ir tatuando y la verdad limpió bastante bien. Entonces ahí le dejo esos dos tips para que lo intenten y eso sería todo. Muchísimas gracias a los que se quedaron al final del video y a continuación vamos a pasar a decirles el tip secreto que les tenía al puro inicio del video. Bueno gente, ahora sí, ya espero que les haya gustado cómo quedó el trabajo en la piel sintética y que hayan aprendido y entendido. La verdad puede que el video haya sido un poco largo, pero siento que vale la pena, ya que en los videos míos, bueno, no sé, o al menos trato de explicar todo lo mejor posible el tema, de abarcar como todas las dudas que puedan tener y ir explicándolo de una forma que sea bastante sencilla de entender, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, quedan un poquito largos, pero la verdad siento que vale la pena, al menos desde mi punto de vista, la verdad. Cuando yo estaba empezando me hubiera gustado como un video donde explicaran algo así, entonces por eso es que inicié como ese proyecto y la verdad trato de transmitir todo con transparencia y de forma que se entienda bien. Pero ahora sí ya aclarado eso, vamos a iniciar con lo que era la sorpresa del video para las personas que se quedaron hasta el final. En este caso es un tema que yo escogí, que siento que va a ayudar mucho a las personas que van iniciando, que sería el tema de la frustración como artistas. Bueno, no, la cuestión es que cuando uno va iniciando en el mundo de los tatuajes, tiene como esa duda, frustración, miedo, llámenlo como quieran,
de si será que esto es para mí, si será que soy bueno, si será que a futuro puede llegar a ser un buen artista, muchas dudas, muchas cosas que causan como ese estrés mental que llevan a la persona a querer abandonar, si ya está todo lo llevan a querer abandonar. Tal vez la frustración de no tener clientes al principio, que es completamente normal, pero la persona ser completamente nueva en esto de los tatuajes, al no tener clientes, tal vez una semana sin tatuar, un mes sin tatuar, piensan que ya nunca van a tatuar nada más y dicen como no, esto no sirve o esto no es para mí. Les quería comentar que esto no es como una carrera, digamos, carrera en el sentido de una competencia, ¿verdad? Me refiero a que es un proceso que tienen que disfrutarlo, tienen que aprender mucho, tienen que equivocarse mucho también, pero es como un poco complicado porque el hecho de, para ustedes poder aprender, tienen que equivocarse bastante, ¿verdad? Porque es como la única forma que hay, pero tienen que soportar eso, tienen que aprender de sus errores y saber que todo va a mejorar, o sea, nada más confíen en su talento. Y les quería dar como un consejo: cuando no estén tatuando, estén tratando de mejorar otras áreas que les ayuden a lo mismo. Como tal vez llevan una semana sin clientes, o ven que tal vez el mes no ha estado muy movido y dicen como qué puedo hacer para mejorar o cosas así. Entonces lo que les iba a decir es que se enfoquen en otras cosas, como en marketing, como en fotografía, porque todo eso les va a ayudar a mejorar en el tiempo en el que no están tatuando. Es muy vacilón, pero muchas veces hay artistas muy buenos que los conoce muy poca gente, y es porque tienen el tema del marketing como de lado o como abandonado, o piensan que por solo ser buenos tatuando ya los clientes van a llegar solo, y no, hay mucha gente que inclusive gana hasta competencias y bueno, eventos, convenciones, llámenlo como quieran, y aún así son artistas muy poco reconocidos. Entonces tienen que trabajar distintas áreas, tienen que trabajar fotografía para que presenten sus trabajos de una mejor forma, marketing, tienen que, hasta el branding de la marca personal de ustedes, tienen que tomarse todo con seriedad, ver cómo mejorar la calidad de todo en sí, tienen que mejorar todo para que eso les ayude a ser como un artista muy completo. Entonces ese es como el tip que les doy ahora. Más adelante voy a profundizar de este tema porque la verdad es lo que marca un antes y un después de una persona aprendiz. Entonces eso sería todo el momento. Si quieren que profundice más temas así parecidos, me lo dejan en los comentarios y con mucho gusto lo hago. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado.